es el mes de la mamá y si hay algo claro es que nadie nos inspira como mamá. Por eso Six, escuchen esto, va a regalar un viaje all inclusive al Caribe para 2 personas, para que ella disfrute como se merece. Bueno, y que la acompañe, ¿no? ¿Cómo funciona? Bien fácil. Durante este mes, dentro de los packs identificados, vas a encontrar una tarjeta con un código que tenés que registrar junto con tus datos. ¿Dónde? En six.com.uy. Además, puedes ganarte uno de los 10 packs con sus exquisitos productos. La promo dura hasta el 31 de mayo. Pueden ver las bases y condiciones en six.com.uy. Y acordate que con Six Mamá se va al Caribe. Vamos a darle la bienvenida ahora sí a quienes anunciamos en el comienzo del programa. El diputado por el Partido Colorado, Pepe Asquet, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El diputado por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, Gerardo Núñez, muchísimas gracias. Lo comentábamos al principio, hay 2 temas que en realidad queríamos aprovechar, estas miradas que suelen ser extremas, ¿no? O por lo menos con diferencias concretas, para tratar no solo la interpelación de ayer, que me consta fueron muchísimas horas, que estarán cansados, y también las últimas novedades sobre estas partidas polémicas de ALUR para los cañeros de Bella Unión. Pero vayamos por partes. Finalmente, en la interpelación de ayer, Pepe Asquet, usted estaba interpelando al canciller por su accionar concreto, estaba interpelando al Frente Amplio por la postura para con Venezuela, para con Maduro. ¿Fue un debate ideológico? ¿Qué fue lo de ayer en realidad? Porque tengo entendido que usted hizo 4 o 5 preguntas, se las respondió el canciller y ahí quedó. Y después se armó un debate mucho más amplio, que no remite directamente a la razón de una interpelación, por lo menos. ¿O sí? No sé, pregunto. Mi planteo fue muy claro. Yo lo que dije es que quería que el canciller fuera a sala para saber allí cómo evalúa el gobierno uruguayo la situación política que existe en Venezuela y a partir de esa evaluación, a partir de esa caracterización de la situación política, qué acciones pensaba tomar en la perspectiva de la Carta Democrática Interamericana de la OEA y las cláusulas democráticas del Mercosur y la UNASUR. Un planteo bien claro dirigido al canciller, no al Frente Amplio. Así lo planteé, así lo desarrollé y la pregunta que hice estaban referidos justamente a eso. Digo, el gobierno uruguayo firmó con otros países del Mercosur la declaración del 1 de abril en Buenos Aires, donde se establece que se ha producido la ruptura del orden democrático en Venezuela. Bueno, a partir de ahí, ¿qué va a hacer el gobierno uruguayo en la OEA, en el Mercosur y en la UNASUR? ¿Va a tomar una iniciativa para aplicar esas cláusulas a Venezuela? Si la iniciativa la toma otro, ¿lo va a acompañar? Y después le preguntaba... Pero ya sabíamos que no. Digo, ¿era necesaria la interpelación para llegar a la misma respuesta? Sí, porque en todo caso a mí me interesaba conocer los fundamentos de una posición o de la otra, porque además yo planteé la interpelación hace como 15 días y han pasado muchas cosas de entonces acá. Sí. De hecho, hace 22 horas, un poquito más, que hubo un tuit de la mujer de Leopoldo López pidiéndole ayuda directamente, así abierta, a los militares. No, ese tema no estuvo en la interpelación. No, ya sé que no. Consideramos otros tweets, pero ese no. Digo, y otras preguntas eran, bueno, en las últimas horas el observador había publicado que se habían restablecido los contactos al más alto nivel entre Uruguay y Venezuela. Y al día siguiente había aparecido un tuit de Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela, diciendo que se había formado un grupo de países amigos del diálogo, entre los cuales estaban, bueno, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Y yo le pregunté al ministro, mire, ¿es cierto esto que se han restablecido los contactos al más alto nivel? ¿Es cierto que ustedes le mandaron este tuit? ¿Es cierto que Uruguay va a participar en esto? La oposición venezolana, ¿qué dice acerca de esto? ¿Ustedes lo consultaron? ¿Les preguntaron qué opinan? ¿Les dijeron que sí? En fin, esas eran las preguntas de la interpelación que, como surge de lo que acabo de decir con toda claridad, me parece a mí, estaban dirigidas al canciller por su actividad como ministro y no al Frente Amplio. Ahora, naturalmente, como pasa siempre, como es sano y bueno que pase, la discusión se amplía y cada cual va haciendo su aporte y discutimos si Venezuela es una democracia o es una dictadura, cada cual dio su parecer y es natural que pase así, no es para alarmarse ni es una, digamos, una irregularidad de ningún tipo. Y creo que esto fue bueno
Primero, porque creo que se introdujo una novedad. ¿Cuál? Sí, el WhatsApp, ¿no? No, pero antes de eso, digo, el ministro recibió 5 preguntas claras y concretas y dio 5 respuestas claras y concretas en un plazo razonable. Por eso yo preguntaba, ¿cómo puede haberse llegado a tantas horas de debate? Digo, normalmente el ministro va con un gran staff de asesores y empiezan a hablar uno y otro. Ayer el esquema hubiera sido así, va con algún director de algo y le dice, bueno, primero el señor director va a informar sobre la teoría general de las relaciones internacionales, habla 1 hora. Después el otro director va a hablar sobre la historia de las relaciones internacionales en América Latina, otra hora. Cuando quiere acordar hablaron 5 horas y usted al final no sabe de qué están hablando. Está totalmente perdido. También está la contraparte. Muchas veces los miembros interpelantes hacen 279 preguntas y hablan 4 horas también, ¿verdad? Quiero decir, yo celebro, lo mismo que celebrás vos, lo que en todo caso advirtamos que a veces se ha desmadrado de un lado y también del otro, ¿no? Sí, pero no es lo mismo. Son esas simetrías que no... Pero no vos preguntaste, vos hiciste 5 preguntas. Hice 5 preguntas. Y hablaste 1 hora. Y hablé 1 hora. No hiciste 50 ni hablaste 8. Bien, pero nunca el interpelante habla más que el ministro interpelado, porque el interpelante está solo y habla él. Puede hablar mucho rato, puede hablar 2, 3 horas, 4 horas, pero habla él. Los ministros se ha aceptado que vayan con sus asesores en cualquier número. Yo voto en contra de eso, me parece que no debe ser. Pero si van con 20, pueden hacer hablar a los 20. Funcionamos así, yo creo que está mal, pero así se acepta. Entonces, claro, no hay control horario. Entonces, al final, nadie sabe de qué estamos hablando, ni el ministro, ni el interpelante, ni nadie. Se gana por cansancio, no se sabe qué. Bueno, sí, algo de eso. Pero ayer no pasó así, fue todo clarito, pregunté, ¿Valió la pena? ¿Fue rico? ¿Fue interesante? Yo creo que fue un debate importante, ¿no? Por momentos profundo, por momentos superficial, donde se repiten conceptos, entiendo yo, que bueno, obviamente se han expresado previamente, no hay conceptos a priori que yo pueda destacar nuevos en la interpelación, sí de repente posicionamientos nuevos en torno a la claridad con la que se estableció la posición de Uruguay, bueno, respecto a esta invitación. ¿El Frente Amplio ya, digamos, pudo solucionar sus diferencias internas sobre el tema de Venezuela? Yo creo que el Frente Amplio lo que logró hacer en el día de ayer es presentar una moción de respaldo al gobierno en las actuaciones que van en el sentido de no aislar a Venezuela, eso lo respaldamos todos, y obviamente queda en proceso una discusión un poco más profunda. Por ejemplo, si eso no es dictadura. ¿Es dictadura o no, Núñez? Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que hay un orden democrático constituido. Obviamente hay una situación social y económica muy compleja, muy delicada, no atribuible de manera exclusiva al gobierno. Y, bueno, habrá que encontrar las alternativas para salir de esta situación. Yo creo que el mejor camino, y acá creo que es un resultado muy significativo de la interpelación de ayer, es la apuesta al diálogo. Bien. La moción que logra imponerse a las otras 2 mociones que presentaron los sectores de la oposición es una moción que establece el diálogo como principal elemento, es una moción que respalda las acciones que van en el sentido de no aislar, es una moción que intenta bueno, proteger la soberanía de Venezuela, analizando que han habido casos y actos de injerencia sobre Venezuela, y una apuesta directa a que todas las partes, bueno, pongan de sí para encontrar una salida de fondo a la situación que hoy se vive en Venezuela. Yo imagino que usted ya mencionó, para usted hay dictadura en Venezuela. Me parece muy claro. Digo, la Asamblea Nacional que el pueblo eligió es un 0 a la izquierda, la desconocen completamente. El Poder Judicial quedó perfectamente demostrado que es una oficina que hace los mandados que le ordena el gobierno. Y los hace rápido, además, porque le dicen tiene que revisar su sentencia y en 24 horas las corrige y dice lo contrario de lo que había dicho el día anterior. Los procedimientos de democracia directa como referéndum revocatorio son bloqueados por el gobierno de Maduro, no funcionan. Las elecciones de gobernadores se postergan. A los que salen a protestar les pegan o los matan. A los detenidos los mandan a la justicia militar. Yo no sé qué más quieren, me parece que es claramente una dictadura. Y la idea era impulsar, a través de los mecanismos jurídicos que existen, una expresión clara de la comunidad internacional diciéndole a Maduro y a su gobierno, señores, así no, están violando la Carta Democrática Interamericana. ¿Y eso a Maduro le va a hacer mella? ¿O será profecía autocumplida, la injerencia ya es absoluta y total? Me encierro, así como me voy de la OEA, me encierro. Ni siquiera ustedes me aíslan, yo me encierro.
No sé, yo pregunto. creo que no. Digo, insisto, cuando nosotros estábamos en dictadura, ¿cómo veíamos las acciones de los países que demostraban simpatía por los partidos democráticos, que decían algo, que presionaban? Decíamos, che, qué bueno que nos están ayudando, que era como una señal. En el mundo exterior sabe esto y vienen... y hubo episodios Sí, el tema es que acá no hay consenso de que se trate de una dictadura. No, pero sí hay un consenso creciente de que ha habido una ruptura del orden democrático, que es el supuesto de hecho que tienen en cuenta la Carta Democrática Interamericana y las cláusulas democráticas de Mercosur y de UNASUR para habilitar la aplicación de sanciones. Ahora, que hubo ruptura del orden democrático, lo dijo con todas las letras el Mercosur y lo dijo entre líneas la UNASUR también. Y el gobierno uruguayo no lo cuestiona, eso lo admite. Aunque el Frente Amplio dijo ayer formalmente, eso no es dictadura. La ruptura del orden institucional tampoco. Nosotros eso no lo compartimos en el entendido de que, bueno, hoy están los poderes en Venezuela funcionando con dificultades. Vuelvo a insistir, hay dificultades, fruto de una presión, de una desestabilización que existe social y económica muy fuerte, donde sectores de la oposición no están buscando una salida en diálogo, una salida democrática, sino que están realmente echando más leña al fuego con una actitud muy violenta, en donde, bueno, es muy difícil establecer un camino de encuentro, un camino de diálogos y de negociaciones cuando existen atentados tan graves a la vida, ¿no? Creo que cuando se menciona muchas veces todos estos muertos que han fallecido en las últimas horas, cosa que nos duele a todos, sin importar si son chavistas o antichavistas, si pasaban desapercibidos por una movilización y justo allí recibieron un impacto de bala. Todas las muertes nos duelen. Pero hay que decir que hay sectores de la oposición que están enfrentando de manera muy violenta a bueno, lo que entienden medidas que no son en función de sus intereses. Pero manifestarse es violento. Hay manifestaciones pacíficas, esas no son reprimidas. Hay manifestaciones que son muy violentas. Muchas de las personas de esta lista de 36 personas que se habla fueron asesinadas y se da a entender, porque no se aclara, que fueron asesinadas por el gobierno, murieron en marchas opositoras, fueron asesinados por los opositores. Entonces creo que son cosas para profundizar, son cosas para no hacer juicios de valor tan a la ligera y tenemos que hacer el esfuerzo. Yo entiendo que todos tengamos la necesidad de querer aportar. Y no puede haber otra cosa más que el diálogo. No puede haber otra cosa más que la búsqueda de consenso. Última pregunta en ese sentido y voy para el panel. Justamente, sea dictadura, en el otro extremo no, sea una democracia muy débil, llámenlo como quieran. ¿Cómo salimos nosotros de la dictadura? Para nosotros, en nuestra historia, el diálogo, el acuerdo, ¿no fue la salida? En algún momento tiene que haber un diálogo para acordar una salida política, que no puede ser otra que las elecciones, que la gente vote. Ahora, en Venezuela dicen que están dialogando desde hace años y no solamente no hay ningún resultado concreto, ningún resultado útil, sino que mientras transcurría ese diálogo, Maduro hacía todas estas barbaridades que he ido señalando. El desconocimiento de la Asamblea Nacional, el bloqueo del referéndum revocatorio, enviar a la cárcel a los dirigentes políticos, la proscripción de otros. Entonces, el diálogo sirvió para ocultar todo eso, para disimularlo. Y ahora, ¿cómo se pretende convocar al diálogo? ¿Cómo se llegó nuestro país a las elecciones después de la dictadura? Pero Victoria, permítame insistir en este concepto. Digo, el gobierno de Maduro habla de diálogo y mientras tanto no solamente envía dirigentes presos, sino que proscribe a los que dentro de la oposición son los moderados, como Capriles, lo proscribieron por 15 años. Anuncia además que va a encuadrar militarmente y a armar a 200.000 militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Apalea a los manifestantes. Están pasando las cosas que están pasando. Entonces digo, ¿esos son preparativos para el diálogo o son preparativos para mantener su dominio por la fuerza como lo está haciendo hoy? ¿Alguien puede negar esta apreciación? Un concepto clave que hay que entender. El diálogo necesita dos partes. Cuando tú señalabas, y lo señalabas con acierto, que de la dictadura uruguaya se salió con un diálogo discutido, un diálogo quizás en el que no participaron todos, no, exacto, no importa. Pero fue un diálogo en el que ambas partes de alguna manera se legitimaron mutuamente en una conversación que llegó a determinado desenlace que no viene al caso analizar. En Venezuela esto no existe.
No se puede hablar hoy de diálogo. O sea, el gobierno está diciendo una cosa que es absurdo. O sea, quienes hoy sostienen que hay que apostar al diálogo son Poncio Pilato, que se están lavando las manos. Son cosas distintas, son cosas distintas. Yo filosóficamente puedo decir qué bueno el diálogo, la paz, la conversación. Pero en los hechos, ¿qué pasó? Hasta se burlaron del Papa Francisco. Del Papa Francisco, lo dejaron en ridículo al Papa Francisco. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No van a dejar en ridículo a las Islas San Vicente, Granadina y Uruguay? Por favor. ¿Quién se burló del Papa Francisco? En el diálogo que auspició el Papa Francisco, que bastante resistencia encontró en la oposición, el gobierno no cumplió los acuerdos que habían alcanzado. No los cumplió. Entonces la oposición dice ahora, ¿pero para qué vamos a ir de vuelta si ya fuimos una vez y se burlaron de nosotros? Entonces, si el gobierno uruguayo, que por supuesto me parece muy bien, yo también apoyo el diálogo, la conversación, la paz, el entendimiento, la armonía, la fraternidad, todo eso me parece fenómeno. Pero en Venezuela hoy no hay condiciones. Decir que se apuesta al diálogo es respaldar a la dictadura de Maduro hoy en estas circunstancias. Hay una realidad, si me permitís, que hay en este momento represión en las calles. El diputado Núñez manifiesta que son los opositores que se matan entre ellos o que matan a los chavistas, pero todos sabemos lo que es un pueblo que se opone a una dictadura saliendo a la calle y lo que recibe ese pueblo que se opone a esa dictadura, y hay testimonios permanentes, hay estudiantes universitarios, mientras la FEU ha hecho una declaración lastimosa en defensa de Maduro, que está matando a sus propios colegas estudiantes venezolanos. Bueno, hay testimonios de los mismos estudiantes venezolanos que están resistiendo contra esta dictadura. Entonces, la pregunta muy modesta que yo quería hacer es: cuando la declaración finalmente aprobada no incluye algo que se escribió por ahí que pedía el cese inmediato de la represión, ¿eso qué quiere decir? O sea, la mayoría oficialista no vota in totum, o sea, la mayoría oficialista, no solo digo el Partido Comunista, que me queda perfectamente clara la posición que tiene, pero toda la mayoría oficialista no está de acuerdo con que debe cesarse inmediatamente la represión que tanto dolor y tanta sangre nos causó a nosotros, a los uruguayos, en los años 70, cuando éramos reprimidos por la dictadura. O sea, la mayoría del Frente Amplio no está de acuerdo con que se exija el cese inmediato de la represión de Maduro contra los opositores. Mirá, primer elemento, yo creo que no son comparables las situaciones de dictadura en nuestro país con lo que hoy ocurre en Venezuela. Primera cosa. Segunda cosa es que hay un llamado, efectivamente, en la declaración que ayer aprobó el Frente Amplio a el rechazo de todo tipo de violencia. Porque la represión, en todo caso, es una respuesta que habrá que analizar si es medida o desmedida a un conjunto de situaciones violentas que pretenden desestabilizar a Venezuela. Yo no he visto, lo digo sinceramente y honestamente lo digo, y espero que crean en mi honestidad intelectual, no he visto represión a movilizaciones pacíficas. Han estado hace pocos días compañeros con los cuales tengo mucho vínculo en Venezuela y me han dicho, mira, nosotros hemos, no solo, y otros compañeros también, que han estado. Vos hablabas de dirigentes estudiantiles. Hace pocas horas asesinaron a un dirigente estudiantil chavista, estaba en la universidad en una asamblea, entra un opositor y lo mata a tiros en el medio de la asamblea. Entonces digo, los muertos son de todos lados. Creo que no podemos de manera rápida y ligera caracterizar una situación en donde nos termina definiendo una posición que no es clara, una posición que no contribuye, y es una posición que va en línea con lo que plantea hoy Estados Unidos, por ejemplo, con la situación de Corea del Norte. Lo mismo que dice la embajadora Kelly Keiderly en nuestro país, señalando que Uruguay debería cambiar su postura respecto a Corea del Norte, diciendo que ya no es más tiempo de palabras, que ya no es más tiempo de diálogo. Todos los uruguayos sabemos que luego de eso, luego del diálogo, luego de las negociaciones, lo que viene es la acción militar, es el bombardeo, es la invasión. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, más allá del posicionamiento que tengamos, si estamos a favor de Estados Unidos o a favor de Corea del Norte, más allá de si estamos a favor de Maduro o en contra de Maduro. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para proteger la democracia, para proteger los derechos humanos y la vida, que es lo que ¿Es proteger la democracia o es proteger los restos de la revolución bolivariana? Empecemos por combatir la dictadura. Me gustaría esa pregunta, que tuviera respuesta. Nosotros hoy... ¿Qué es lo que se está defendiendo desde el Partido Comunista? Desde el Partido Comunista, obviamente, para nosotros
lo central es defender la democracia en Venezuela, la democracia en Latinoamérica. Por ejemplo, en nuestro país, obviamente que tenemos muchos elementos de acuerdo con el gobierno de Venezuela, no los vamos a negar ni los vamos a ocultar. Pero, ¿por qué quiero decir esto? Porque nuestro partido, y acá hay muchos más veteranos que vivieron esos momentos, cuando nuestro partido salió a defender la democracia, no gobernaba el Frente Amplio. Cuando se dio el golpe de Estado no gobernaba el Frente Amplio, no gobernaba la izquierda. Y se defiende la democracia como un concepto principal, como un concepto realmente fundamental, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hoy tienen que estar encima de la mesa. Creo que hay que bajar la pelota al piso, hablando en términos futbolísticos, intentar aportar los mayores elementos que nos permitan salir de una manera adecuada. Porque tu partido defendió los comunicados 4 y 7, que fueron los que permitieron el entronizamiento militar en el año 70. Eso es una valoración histórica tuya, ¿no? Pero, hay otra valoración. Es objetivo, ¿eh? Y pensemos en Cuba. Lo criticó Carlos Quijano desde ¿Ustedes no defienden la posibilidad de democracia en Cuba? Para nosotros, en Cuba hay democracia. Es una democracia distinta. Es una democracia que tiene otros conceptos. Sí, claro que está todo ¿Cuáles dicho. serían los conceptos? Y, por ejemplo, que tienen formas y maneras de elegir distinto a sus representantes. En Cuba hay un parlamento. Dentro del en mismo Cuba partido, hay diputados. Es como con el candidato único en la dictadura. Que se puede elegir, va a haber un candidato solo. Se elige a nivel territorial, se elige a nivel barrial. Hay una presencia social muy importante. Pero de una única ideología, de un único partido. No, pero no solo, porque no todos son afiliados al Partido Comunista. Eso no es así. No todos son afiliados al Partido Comunista, no todos proclaman la misma ideología política. Lo que estamos diciendo es, a ver, no miremos... ¿Cuba? Claro, en Cuba, sí. Hay, en Cuba bueno, hay... por favor, volvamos a Venezuela. A ver, sí, volvamos a Venezuela. Podemos incluirlo en la lista, hablar de Cuba, definiciones de democracia. De verdad, me gustaría. Lo que pasa es que está en juego. Esto, más que el pueblo de Venezuela, acá hay dos ideologías en pugna. Este asunto en sí mismo también es lo suficientemente rico y, de hecho, sobre eso versó la interpelación del día ayer. Yo voy a colocar exactamente en la mesa que une y separa a ambos un asunto que justamente me parece que está en forma equidistante, y es que cuando la Cancillería firmó una carta en la que, entre otros conceptos, hablaba de la necesidad de no romper el diálogo, porque después del diálogo las noticias que vienen son malas siempre, y la historia reciente del Uruguay nos la enseña, entre otras cosas, el Partido Colorado y el Frente Amplio que se avinieron a negociar con la dictadura, que desapareció gente, tiró instituciones abajo, cometió ilícitos económicos y llevó más presos que cualquier otra dictadura en el mundo con relación a su población. Así que el diálogo es una herramienta que jamás, nunca debemos perder. Aún así, esa misma declaración dice otros aspectos que a mí me parecen muy importantes y a mí me gustaría conocer la opinión de ambos. Uno, diálogo sí. Liberación de presos políticos, ya. Es inadmisible que haya presos políticos en Venezuela, y los hay. Eso es inadmisible. Del mismo modo, repito, que es inadmisible sugerir que hay que cortar el diálogo. Y la otra cosa es fijar un clarísimo calendario electoral. Desde esa perspectiva, que me consta, tengo la impresión, no justamente representa in totum ni a uno ni a otro, me gustaría conocer la opinión de ustedes. A ver. Primero, sobre el diálogo, volvemos. Por supuesto que en algún momento la gente tiene que entenderse, porque nadie pretende que haya una victoria militar de uno sobre otro, y sería absurdo que lo pretendiera la oposición, que está desarmada frente al gobierno, de que tiene toda la fuerza pública de su lado, militares y policías. Pero entonces, ¿cómo sería? Si se oponen al diálogo, ¿cómo sería la salida? Nos oponemos no al diálogo en abstracto, sino reclamamos que haya ciertas condiciones las que determine la oposición en la conversación con el gobierno para definir los términos. Pero yo recuerdo lo siguiente, acá en el Uruguay, que salimos dialogando, hubo un momento en el año 83, conversaciones en el Parque Hotel, y la oposición en determinado momento dijo, basta, no conversamos más porque nos están tomando el pelo. Así no, y se fueron. ¿Por qué? Porque no querían el diálogo. No, lo querían, pero querían dialogar en serio. Ese es el tema, esto es lo mismo. No es cualquier diálogo, porque si no es engaña pichanga, es engañifa, es decir, vengan a sentarse a conversar y nosotros mientras tanto matamos gente en la calle. Y viene el delegado del Papa y vienen todos y conversamos y sigue
sigue. Eso es una farsa. Eso es lo que no se quiere. Ahora si dicen, mire, vamos a conversar. Acá tenemos que decidir cuándo hacemos elecciones para que la gente vote. Entonces nos sentamos a la mesa y hablamos en serio de eso. Eso sí que sirve. Pero eso hasta ahora no aparece planteado. Digo, parece planteado lo contrario. Están llamando a elegir una Asamblea Nacional Constituyente donde no habría, según anunciaron, voto universal que reclama la Constitución venezolana. Están convocando a una constituyente en términos inconstitucionales y están armando a los militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela y dicen que le van a entregar 500.000 fusiles. ¿Y de qué diálogo están hablando? De eso es que estamos en contra. El llamado que hace la mujer de Leopoldo López a los militares, que los llama a honrar digamos, su investidura y que estén del lado de la democracia. ¿Qué solución podría aportar convocar a los militares si es que quieren moverse además de su zona de confort, ¿no? Pero... No sé, yo supongo su zona de confort y de lucro a través de la corrupción, que ese es otro capítulo. Las Fuerzas Armadas bolivarianas se le están llevando mientras pasa todo esto. Tienen la tercera parte del gabinete ministerial. Entonces, supongo yo que, no sé, pero no conozco el tuit, digo... No hace falta el tuit, antes la propia oposición ya había llamado a los militares, razonable, ¿no? Que les digan, señores, no abran fuego contra su propio pueblo. Vamos a ver si están dispuestos a hacerlo en la medida, si esto sigue. Tenemos que hacer una pausa, muchas más preguntas, por supuesto. Nos vamos anunciando que hoy es jueves y que los jueves son únicos en Vía Confort. ¿Por qué? Porque hay un 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con las tarjetas del Banco República. Porque además... en Vía Confort tenés precios seleccionados a precios increíbles. Por ejemplo, este jueves podés llevarte una laptop HP con una impresora multifunción Canon por solo $399. Un precio increíble para regalar a mamá su nueva compu.